preparados para oír y ser edificados con la palabra. Amén. ¿Cuántos estamos contentos? No les voy a decir cuántos estamos emocionados, pero sí les voy a decir cuántos estamos listos y preparados para recibir lo mejor de Dios. Amén. Amén. Para tomar la palabra en esta mañana. Amén. Aleluya. Qué bueno es esto, saber que ya no es que ya seamos emocionados, sino que seamos edificados, ¿verdad? Porque si la emoción proviene de una edificación, pues gloria a Dios, nos emocionamos y nos gozamos juntos. Amén. Amén. Vamos a ir hablando en cuanto a nuestra identidad en el Hijo, justo que estamos hablando en este tiempo de fiestas, mes de diciembre, sabe que viene la Navidad, y esperamos pues un año nuevo, dejando ya el año ya viejo, y esperando recibir un año nuevo. Amén. Así que, ¿cuánto podemos dar gracias a Dios que este año que ha pasado no ha sido en vano en cuanto al entendimiento? Somos más entendidos. Si usted ha seguido estos estudios y estas enseñanzas, miércoles tras miércoles, domingo tras domingo, usted va a ver la diferencia en su diario vivir. Porque empieza en primer lugar en nuestra manera de pensar. Muchos todavía no ven cambios o una manifestación en lo natural, porque antes no hemos renovado nuestro entendimiento. Por eso hablamos y hemos tocado esto durante la mitad del año, acerca de la renovación de nuestro entendimiento. Qué importante es renovar nuestro entendimiento. Dile a tu hermano que está al lado, dile qué importante es, díselo, la renovación de nuestro entendimiento. Amén. En base a la palabra de Cristo. Amén. ¿Para qué? Para que todo lo demás sea el producto o el efecto o el fruto de lo que Dios dice de nosotros. Para manifestar algo que ya somos. Di conmigo, para manifestar algo que yo soy. Amén. ¿Sí me entiendes? No para manifestar algo para que seas alguien, sino manifestar algo que tú ya eres. Porque ya somos hijos de Dios, bendecidos, linaje escogidos, santos y sin mancha. Eso es lo que ya somos. Lo que deseamos es una manifestación de lo que ya somos. Amén. No llegar a ser, ya eres. Lo que todos deseamos es una manifestación. Para eso es importante, lo hemos dicho, una renovación del entendimiento. Si no hay una renovación del entendimiento, no va a haber una manifestación, lo siento. Solo vas a tratar de mejorar el Adán. Vas a tratar de ser mejor persona. Vas a esperar que la gente te diga cómo tienes que ser, o qué tienes que ser, cómo te tienes que comportar, o qué tienes que decir, y cómo debes hacerlo en delante de las demás personas para que te veas bien. Y eso es algo limitado, porque tarde que temprano la religión te encapsula, y luego para poder salir de ahí tú tienes que darle más tiempo, invertir más tiempo en cuanto al oír la palabra de Cristo, para que tu entendimiento sea renovado. Porque este mundo y la religión nos encapsulan, de manera que estamos en un círculo vicioso tratando de ser mejores personas, cuando Cristo dice, cuando Dios dice que ya somos linaje escogido, santos y sin mancha delante de Él. Pero la religión siempre nos va a hacer que demos vueltas y vueltas tratando de ser mejores personas, tratando de mejorar el Adán, cuando esta carne nunca va a mejorar por medio de leyes ni ordenanzas, sino que es una manifestación o el efecto de saber quién tú ya eres en Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que, como le decía al principio, todos anhelamos ver una manifestación de lo que ya somos en Cristo. Amén. Así que vamos a seguir hablando de esto. Hemos estado hablando de la plenitud en Cristo Jesús. ¿Cuántos creemos que tenemos toda la plenitud en Cristo? Que ya nada nos falta, pues Él nos dio todo. Dice Colosenses 2:10 que estamos completos en Cristo Jesús. Amén. En Él estamos completos, nada nos falta. Estamos todo está dentro nuestro. En nuestro espíritu estamos completos. Y anhelamos una manifestación de toda la plenitud que ya está en nosotros. Amén. Es una manifestación nada más. Y eso es el efecto, como les decía.
Pero bueno, vamos a hablar de ello porque cuando hablamos del Hijo, el Hijo que fue enviado y aquel niño que nació, nosotros no es que seamos de la gente que no cree que el Cristo se encarnó. No somos como los gnósticos, como decía mi hermano Marcos, que muchos los gnósticos creen que Cristo no se encarnó, que no vino en forma de hombre. Ellos creen así, pero no, nosotros sabemos y creemos por la palabra que Cristo vino, ¿no? En forma, y nació, ¿no? En forma de hombre. Amén. El niño es el que crece, pero el Hijo puesto, Él es eterno. Él no crece, Él es. Porque Él es Dios. Dice que se le preparó cuerpo al Hijo. Se le preparó cuerpo. Porque era necesario, pues. Él no puede venir así. De repente aparecerse. Y decir, yo soy el Salvador, el Mesías, el Cristo. No. Él tiene que venir como todos nosotros venimos, ¿sí o no? Por medio de la mujer, por medio de esta madre. ¿Verdad? Entonces Él viene, Él se encarna. Entonces Él es el verbo que habitó, dice, entre nosotros, ¿no? Entonces, Él es la palabra de Dios, la palabra que fue desde el principio. Él es el verbo, que otra versión dice que Él es la palabra. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. ¿Qué es el verbo? ¿Qué es el verbo? Cristo, el Hijo. Amén. Cristo Jesús. Cuando hablamos de la palabra de Dios, no hablamos de la Biblia. Entienda eso, porque es muy importante. Los que nos ven, cada vez que hablamos de la palabra de Dios, nosotros la palabra de Dios, y vamos a la Biblia, las letras que están ahí, pero la palabra de Dios es Cristo mismo. Amén. Es Cristo. Por eso mucha gente, su enfoque está en la Biblia y las letras que contienen, cuando realmente nuestro enfoque está en Cristo, que es la palabra de Dios. Por supuesto que estas hablan de Cristo. Pero es Cristo siempre, el centro de todo. Amén. Amén. ¿Qué pasaría, digamos, si yo sé que hay por ahí, he escuchado testimonio de que se incendió un carro una vez y la Biblia quedó intacta? Ok, está bien, pero no siempre es así. Hay veces momentos donde que hay incendios y todo se quema, pues. ¿Qué pasó? Se quemó la Biblia. El Apocalipsis, es el fin del mundo, se acabó todo. ¿Me entienden lo que les digo? Por eso Cristo es la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Si no, pues vamos a ponerle en una cajita la Biblia, ¿no? Y venerarla y adorarla. Amén. Es Cristo, la palabra de Dios. Y es de Él quien hablamos. Amén. Y es de Él quien habla estas letras, la Biblia, la palabra. La Biblia, que habla la palabra de Dios, que es Cristo. Vamos a ir vaya conmigo a Romanos capítulo 1. Vamos a ir viendo la diferencia, como ya lo hemos dicho. La diferencia entre el varón judío y el Cristo, aquel que resucitó entre los muertos. Vamos a ir viendo la diferencia en cuanto a qué importante es la resurrección. Vamos a ir viendo eso un poquito y luego vamos a avanzar más. ¿Amén? Porque en el varón judío nosotros vemos aquel que suple por necesidad o la necesidad de aquellos. Y aquellas personas en aquel tiempo, del varón judío, Jesús, el Nazareno, las personas tenían que alcanzar, por medio de su fe, alcanzar la bendición, sino alcanzar la sanidad. ¿Se acuerdan? ¿Ustedes han oído las historias de Jesús cuando Él anduvo? Dice que las personas tocaban su manto, otros, Jesús ponía sus manos sobre ellos y eran sanados. ¿Sí hemos escuchado? ¿Se acuerdan la mujer de flujo de sangre? Que ella tuvo que tocar el manto, ¿no? Pero tenía que alcanzar, ¿sí o no? Ella tuvo que meterse entre las personas, dice la Escritura, y tuvo que alcanzar, al menos tocar el manto de Jesús. ¿Para qué? Para que poder de Él salga y esta mujer sea, ¿qué? Sanada. Entonces vemos la posición de la gente en aquel tiempo, que ellos tenían que alcanzar por su fe. Por eso Jesús le dijo después, tu fe te ha sanado. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? ¿Hemos escuchado esa historia de la mujer de flujo de sangre? Ok, entonces tenían que alcanzar la gente en aquel tiempo. Fíjense que eran los judíos. Nosotros ni siquiera estábamos. Jesús Nazareno mostró, el varón judío mostró toda su gloria en Israel. ¿Sí o no? O a los gentiles también. Jesús no salió de Israel. El Nazareno no salió de Israel. Él no podía transportarse sobre, o mejor dicho, él no podía pasar sobre las paredes, pues, porque él era hombre. ¿Sí o no?
Pero no dice que cuando Él resucitó apareció en medio de todos sus discípulos. ¿Qué pasó? ¿Pudo pasar la pared? Pues pudo. Ya es espíritu con cuerpo glorificado. Entonces estamos viendo la diferencia, ¿no? El Jesús Nazareno no podía hacer eso. Él tenía que resucitar de entre los muertos para ser glorificado y llamado Jesucristo, Cristo, ¿no? Que gobierna y reina con poder, porque Él resucitó entre los muertos. Pero el Jesús Nazareno Él siempre se movía en base a la necesidad y predicaba el Evangelio del reino, pero en cuanto a la gente se movía en base a la necesidad, la gente necesitaba sanidad, Él ponía sobre sus manos. Y si Él no ponía sobre sus manos, la gente tenía que alcanzarlo. Y eran muy pocos los que le alcanzaban, porque había una multitud que lo apretaba a Él. O sea que Él iba a un lugar y la gente lo seguía, ¿no? Se aglomeraban la gente ahí, entonces para alcanzar, imagínense. Y en base a lo que tú hacías se miraba tu fe. Por eso la mujer, Jesús le dijo, mujer, tu fe te ha salvado. ¿Por qué? Porque ella tenía que meterse entre toda la multitud para tocar solamente, porque ella decía, si tan solo tocara el manto, seré salva. Entonces ven la fe de ella, que tenía que alcanzar. Yo les pregunto, ahora nosotros, estando en Cristo, Cristo habitando en nosotros tenemos que alcanzar o ya tenemos todo dentro nuestro. Entonces hay una gran diferencia, ¿o no? La hay. Por eso estamos aclarando la diferencia entre Jesús que anduvo, Nazareno, el varón judío, y el Cristo que resucitó entre los muertos y ha sido impartido en nosotros. Porque ¿dónde está Cristo? Fuera o dentro tuyo. Dentro tuyo, dentro mío. Y con gloria y poder, porque Él venció a la muerte, resucitó entre los muertos, llevó a cabo el propósito eterno de Dios. Amén. Él ya lo cumplió. No está yendo a cumplirlo. Él lo cumplió. Pero el Jesús Nazareno, su propósito era cumplirlo. Pero el Cristo es el que ya lo cumplió. En Él vemos la plenitud, en Él vemos que ya todo ha sido consumado. Pero en Jesús, el varón judío, no vemos todavía que ha sido consumado. En el varón judío no vemos una fe consumada. Pero en el varón, o en el Cristo, mejor dicho, resucitado, vemos la fe consumada. ¿Cuál es esa? La fe del Hijo, la cual se ha sido impartido en nosotros. El apóstol Pablo dice que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo. Mira, aún nuestro vivir no es ni siquiera por nuestra propia fe, sino por la fe del Hijo que está en nosotros. Piensa esto, porque nuestra fe está siempre relacionada con las emociones. Hay momentos que nos levantamos de la cama, hay momentos que todo está bien y nos sentimos que creemos, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿O soy el único que a veces es así? Sí, hay veces nos sentimos que creemos, ¿no? Que tenemos una fe. Ahora sí creo al Señor, pero hay momentos que todo está mal alrededor tuyo y no crees nada. Y hasta dudas. Y mucha gente va a los servicios, mucha gente va a un lugar porque quiere aumentar su fe, porque se siente dudoso. ¿Sí o no? Si es la verdad, todos nosotros, alguna vez, ¿no? Dudábamos de nuestra, ¿por qué? Porque el enfoque era en nuestra fe y no en la fe del Hijo. Pero Él nos ha dado su fe, por eso habla plenitud. Imagínense, Dios habla de su plenitud, pero nos falta dar algo. Y hablamos de su plenitud. ¿Cómo podemos hablar de su plenitud que ya está en nosotros si la fe no nos dio? Evidentemente, si hablamos de la plenitud y creemos en la plenitud de Cristo en nosotros, es porque Él nos ha dado todo de Él, aún su fe. ¿Por qué? Porque Él está en nosotros, pues. Como les decía, no es que Él nos dé algo sin Él estar presente. Tenemos la plenitud porque Él habita ¿dónde? En nosotros. ¿Sí me entiende? No es solamente que Él algo que nos da, sino que Él tenemos todo porque Él habita ¿dónde? En nosotros. Entonces, ¿la fe del Hijo está en nosotros? Sí. ¿Por qué? Porque Él habita en nosotros. Y la fe del Hijo, escúcheme bien, la fe del Hijo es inquebrantable. La fe del Hijo es inquebrantable. Mire, la fe en Él, en el sentido de no entender la plenitud, esclaviza. Porque entonces estás pensando, aumentar mi fe, no tengo fe, si tengo fe, no tengo fe, sí fe. Y esclaviza, hace esclavo al creyente. Te esclaviza. Yo he vivido así por mucho tiempo, esclavo a mi fe,
¿Por qué? Porque a veces creía que tenía fe, a veces no creía, y cuando había un momento difícil, una enfermedad, ¿no?, venía sobre mi vida, entonces yo dudaba. ¿Y qué es lo primero que venía a mi mente? Es que no escucho mucho, es que no tengo tanta fe, es que no he ido mucho a la iglesia, es que no he leído la palabra, es que no alabo, no canto, no oro en las mañanas. ¿Sí o no? Sí. ¿Se da cuenta que esa fe nos esclaviza? Pero la fe del Hijo no. La fe del Hijo no piensa en que he ido a la iglesia, no he ido a la iglesia. La fe del Hijo siempre es inquebrantable, siempre está ahí firme. Cuando Jesús anduvo sobre el agua, y Pedro anduvo también, ¿o no? Pero luego, ¿qué pasó? Pedro se hundió. Y muchos dicen, mira, al menos el camino sí, pero se hundió. Pero Cristo, la fe que nos dio, es inquebrantable. ¿Cuántos no vamos a depender de esa fe, que es mejor? Amén. Sí, porque cuando hay una mala noticia, si estamos enfocados en nuestra fe, estamos abajo. ¿No? Seamos sinceros en eso, y igual yo puedo decirlo. Pero cuando nos enfocamos en la fe del Hijo, su fe está en mí, soy inquebrantable, porque la vida en mí. Aunque venga cualquier mala noticia, aunque tiemble o lo que suceda, estoy firme, porque es su fe, es la fe del Hijo la que está en mí. Amén. Sigamos viendo eso. El varón judío, como les decía, él obraba en base a la necesidad, y la gente alcanzaba de él. Tenía que alcanzar, tenía que tocar, tenía que ir corriendo a Jesús para tocarlo, para tomar, recibir sanidad. Así era la gente en aquel tiempo, tenía que hacerlo. Pero en Cristo Jesús se encuentra toda la plenitud. Toda la plenitud. Diga conmigo, toda la plenitud. En el Cristo está toda la plenitud. Aún su fe está en Cristo y en nosotros. Amén. Cristo Jesús está toda la plenitud. ¿Y dónde está Cristo? En nosotros. ¿Aclaramos esto? ¿Sí? Ahí vimos la diferencia. Amén. Ahora vamos a ir entendiendo un poco más esto, para que, como decía, hay gente que no entiende todavía, porque muchas veces oímos algo y como no lo entendemos ya vamos en contra, pero sigamos siguiendo, y sobre todo tomemos la Escritura para ir viendo de ello. Amén. Y no solamente digamos o pensemos en una manera vaga, ir en contra de alguien sin tener un fundamento, ¿no? Porque nosotros podemos proteger más. Escúcheme bien, esto es importante, los que nos ven también. Muchas veces nosotros protegemos más lo que sentimos o la experiencia propia que hemos tenido de nuestro vivir diario o nuestro vivir pasado, más que lo que Dios dice de nosotros en su palabra. ¿No? Muchas veces podemos defender más esta que el fundamento que tenemos en Cristo Jesús. Pero lo que más debemos defender y ser celosos es el fundamento que tenemos, que es Cristo Jesús, esperanza de gloria en nosotros. Muchas veces defendemos más nuestro sentir que el fundamento que tenemos en Cristo. Así que si entendemos esto, vamos a dejar a un lado nuestro sentir, porque tú te puedes sentir bien hoy, mañana te sientes mal. Nuestras emociones así son. Tenemos que entenderlo de una vez por todas. Y por eso hablamos de la renovación del entendimiento. Porque si no, las emociones nos van a gobernar. Y si las emociones nos gobiernan, olvídense, hermano. Vamos a venir con mente prejuiciada a oír y no oír nada de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos una mente con prejuicios de antemano. Entonces, lo que se diga en base al fundamento, a Cristo, no va a tomarlo, no va a ser provecho para usted. Vamos a dejar a un lado lo que sentimos, porque a veces lo que uno siente nos traiciona. Nuestras emociones nos traicionan a veces. No somos gente emocional, somos gente espiritual, somos gente edificadora. Amén. Amén. Romanos capítulo 1, el verso 1. Vamos a ir viendo lo que dice ahí. Amén. Espero me acabe ese tiempo.
Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Acerca de qué? Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Hay algo ahí importante. ¿Acerca de quién? De su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién había sido profetizado? ¿Por quiénes? Por los profetas. Amén. Había sido profetizado. ¿A quién? ¿Acerca de quién? Del Hijo. Nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. ¿Ok? Ahora, ¿qué era? ¿Qué era qué? Del linaje de David. Así lo llamaron, ¿sí o no? Al varón judío lo llamaron como Hijo de David, ten misericordia de mí. Así lo llamó el ciego Bartimeo, el mendigo. El mendigo, no mendigo, ¿ok? Sí, porque usted sabe que esa palabra para nuestros hermanos en México, mendigo, es el que mendiga, pues, ¿no? El que está pidiendo dinero. Pero el mendigo es el que, ahí me estaba explicando mi hermano Marcos, que el mendigo es como este malo, este tipo que, ¿no? Que si hace algo que no está bien, pues este mendigo, ¿no? Pero en este caso es mendigo. El mendigo Bartimeo, que decía, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cómo le llamaba? Hijo de David, ten misericordia de mí. Linaje de David. Pero cuando se le es llamado linaje de David, ¿qué dice luego? ¿Según qué? Según la carne. Diga conmigo, según la carne. Según la carne. Jesús Nazareno es llamado linaje de David según la carne. ¿Nosotros vivimos según la carne o según el Espíritu? Otra vez voy a preguntar, ¿nosotros vivimos según la carne o según el Espíritu? Según el Espíritu. Entonces, ¿por qué todavía seguimos hablando de Jesús, linaje de David? Y hablando acerca de las historias de que él, ya les dije, que él ponía sus manos sobre la gente para que sean sanadas y la gente tenía que alcanzarlo a él. Nosotros no tenemos que alcanzarlo a él. ¿Dónde está él? ¿Dónde está Cristo? En nosotros. Hay una gran diferencia de la gente en aquel tiempo que nosotros. ¿La hay o no la hay? Sí la hay. Y no es que Dios haya querido, tenga acepción de personas, ellos no me interesan, ellos sí. No es eso. Sino que nosotros estamos en el tiempo oportuno en la cual ya Cristo ya resucitó entre los muertos. Y aquellas personas aprovecharon en su tiempo el alcanzarle, pues. Aquellas personas en su tiempo vieron. Nosotros no hemos visto, pero creemos. Ellos vieron, los israelitas vieron el mar rojo abrirse y nosotros deseamos estar allí y ellos desearon estar en este tiempo. Pero no se basa en que yo hubiera querido estar aquel tiempo y ellos, no se basa, sino se basa en el tiempo en el que estamos y que es un tiempo oportuno y aprovechar en el tiempo en que estamos. ¿Amén o no amén? Ellos tuvieron su tiempo y aprovecharon algunos, pero algunos no. Aún si vieron milagros, prodigios y vieron grandes cosas. Y no estoy diciendo que no vamos a ver milagros en este tiempo, vamos a verlo, pero mucho más también. Porque eso es lo que dice la Escritura. Vamos a ir viendo eso más adelante. Espero me alcance el tiempo y pueda compartir eso. Pero dice acerca de su Hijo, el verso 3, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de ¿qué? A ver, repitan todos conmigo, leyéndolo ahí, digan, que era del linaje, todos juntos, de David según la carne. Linaje de David según la carne. Entonces usted va a decidir en ese sentido si usted todavía quiere vivir ministrando a su vida y a otros según del linaje de David, según la carne. Porque nota lo que dice después, dice el verso 4, que fue ¿qué? Declarado Hijo de Dios con poder. ¿Con qué? Con poder. Según el Espíritu. Ahora hablamos de según la carne del linaje de David, y ahora que fue declarado y es declarado, ¿según qué? Según el Espíritu de santidad. Gloria a Dios. ¿Y cuántos
vivimos y vamos a administrar en el Cristo que fue declarado Hijo de Dios según el Espíritu de Santidad. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Vamos a ver mejores cosas, ¿no? Vamos a ver mayores cosas. Estamos viendo apenas cosas pequeñas que estamos raspando, porque estamos saliendo de la religión, pues. Estamos quitando de nosotros, como decía mi hermano, la hierba que ya pasó. Porque la hierba pasa, la hierba se seca y pasa. Y se quita. Pero la hierba fresca es la que hoy en día estamos, que es el Cristo, el hombre nuevo. Amén. Ahora, en este tiempo, Cristo impartido en nosotros, con mayor gloria. Jesús dijo, me conviene, el Nazareno, el varón judío, él dijo estas palabras, él dijo, os conviene que yo me vaya. Porque cuando yo me fuere, vendrá el Consolador a vivir. Miren, si el varón judío estaría ahora y no hubiera muerto y no hubiera resucitado, él tendría que estar viajando, ¿no? De país en país, tomando un avión. Y la gente, que venga aquí, que venga aquí. Y aquellos que tienen más favor, traerían a Jesús pagando su pasaje. Aunque Jesús, el varón judío, tendría, por supuesto, no sabemos un decir, yo sé que esto es algo vago que estoy diciendo, porque no va conforme, pero quiero que más o menos ustedes vayan viendo a lo que vamos a llegar. Él estaría viajando, yendo aquí para allá para acudir a la gente, ¿sí o no? Por eso él dijo, os conviene que yo me vaya, para que el Consolador venga a habitar en nosotros. Por eso ya no se habla solamente de una nación, se habla de toda la tierra. Amén. Todas las gentes. Es lo que vamos a ver más adelante, no lo que dice. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. Quiero que entendamos esto. Vamos a ir a otro pasaje ahí. Porque aquí el punto principal también. Según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Él fue declarado Hijo de Dios, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Él fue el Cristo, sí, encarnado. Y nació como niño, sí. ¿Amén o no amén? Sí. Se le fue declarado. Ahora, ¿se acuerdan ustedes cuando en Lucas 24:11, si tienen sus Biblias, vayan ahí o en la parte de atrás, Lucas capítulo 24, quiero que veamos algo porque aquí les dije una frase clave es por la resurrección de entre los muertos. Lucas 24, verso 11 y 12, nota lo que sucede. Y es lo que está pasando hoy en día con mucho. Lucas capítulo 24, el verso 11 y 12. Gracias, mi hermano. Y es lo que hoy en día está sucediendo con mucha gente, ahora en este tiempo. Está sucediendo lo mismo como por lo que sucedió con Pedro. ¿Qué pasó con Pedro? Nota lo que sucede con Pedro. El verso 11. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ella, porque unas mujeres habían visto que Jesús había resucitado. Amén. Y cuando él fue resucitado entre los muertos, ¿cómo se le declara? ¿Cómo se le declaró? Hijo de Dios, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos, ¿verdad? Entonces, estas mujeres habían visto a Cristo resucitado. ¿Y qué dice? Y les contaron a los apóstoles. Y dice que ellos decían, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no les creían. ¿Por qué no les creían? Porque ellos conocían a un Jesús. ¿A Jesús? Al Nazareno, al que anduvo. Ellos no creían que este Jesús, que fue hombre, resucitara entre los muertos. Ellos seguían conociendo a aquel. Nota lo que dice después. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro. Uno dice, él creía. No, él tampoco creía. Quería cerciorarse, asegurarse de que era verdad, ¿sí o no? Muchos dicen, Pedro sí creyó, por eso fue corriendo a ver. No,
Eso no es creer, eso es solamente asegurarse de que es cierto lo que han dicho estas mujeres, que no están locas. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, dice, y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. ¿Por qué? Lucas capítulo 11, capítulo 24, el verso 11 y 12. Amén. ¿Sí? ¿Ya lo tienen ahí? ¿Ya está atrás? ¿Sí? ¿Todo bien? No estaba. Con razón, 24, 11. 24, 11 y 12. Amén, amén. Con razón me miraban raro. Dice, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue. Sube más arriba, por favor, gracias mi hermano. Se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Pedro no creía, por eso fue corriendo a la tumba a ver si esto era cierto. ¿Por qué? Porque él tenía cierto conocimiento de Jesús de Nazaret, pero no conocía de aquel. Se le había revelado. Sí, se le reveló. ¿Se le reveló o no? Vamos a ir viendo más adelante eso. Se le reveló, a Pedro se le reveló que él era el Cristo. No dijo, eres tú el varón judío, dijo, él es el Cristo, dijo. Porque otros decían que era Elías, ahí vamos a ver más adelante. Pero a Pedro se le reveló. Pero en este caso, Pedro no creía. Porque si se le había revelado, entonces el Cristo, entonces él resucita entre los muertos, él es Dios, pues. Pero Pedro no creía y fue corriendo a asegurarse si que él realmente había resucitado. Y así mucha gente está. Dice, no puedes dejar las enseñanzas de Jesús en Nazaret. Pero siguen todavía siendo administrados por el Jesús, el Cristo en la carne, vamos a ver eso más adelante, y no por el Cristo que resucitó entre los muertos, declarado Hijo según el Espíritu de Santidad. Y por eso todavía hay cosas que no ven. Y para verlo, van corriendo hacia la Escritura, hacia la Biblia, y empiezan a buscar ahí. Y empiezan a sacar sus propias conclusiones. ¿Por qué? Porque no tienen revelación. Tienen solamente información. En Mateo capítulo 16, 13, nota lo que dice ahí. Mateo capítulo 16, el verso 13. Dice así, Mateo 16, capítulo 16, el verso 13. Estamos acá atrás. Ahí está. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Nota lo que le dice. ¿Cómo lo conocen? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo, ¿quién? Simón Pedro. ¿Qué dijo? Tú eres. ¿Cómo se le fue revelado? Nota lo que dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dijo, tú eres el linaje de David. ¿Pero por qué no lo dijo si hubo gente que decía que él era el linaje de David? Porque se le fue revelado a Pedro que él era el Hijo del Dios viviente. Ahora el verso 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. ¿Quién se le reveló? Mi Padre. Se le reveló que él era ¿qué? El Hijo de Dios viviente. El Cristo. ¿Cómo se le reveló? El Cristo encarnado.
Amén. El Cristo encarnado. ¿El Cristo qué? El Cristo encarnado. No el Cristo resucitado. El Cristo encarnado. Amén. Ahí vamos a ver eso. Ahora, quiero que vean esto, porque cómo se le reveló a Pedro, al Cristo, adentro de él o fuera de él. ¿Cómo? Fuera. Pregunto porque quiero que todos estemos ahí en esto. ¿Cómo se le reveló a Pedro, a Cristo? ¿Dentro o fuera? Afuera. Se le reveló afuera, no dentro. Por eso, al Cristo encarnado se le reveló afuera. Pero ¿cómo se nos revela el Cristo resucitado? Digan conmigo, dentro. Amén. Vamos a ir a sustentar esto, a ver, con otro pasaje. 2 Corintios 5:15. A ver, vayan, vamos ahí. Quiero que vean eso, amados, porque es importante esto ahí. Lo vi y me sorprendí porque estamos aclarando. Estoy aclarando mejor lo que se habló el miércoles. Se está aclarando ahora mejor. Así que si hay cosas que no entendió, que lo vaya entendiendo mejor. Amén. 2 Corintios 5, el verso 14, o el 15, vamos al 15. Dice, y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, aún si a ¿quién? ¿A Jesús? ¿El Nazareno? ¿Aún si a quién? A Cristo conocimos según la carne. Por eso les decía, al Cristo según la carne le conocimos fuera nuestro. Pero al Cristo según el Espíritu de Santidad por la resurrección entre los muertos, o sea, es el Cristo resucitado, ¿dónde lo conocemos? En nosotros. Y ahí la diferencia. Ahora sigamos, dice. A nadie conocemos según la carne, aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no, diga conmigo, ya no, diga otra vez, ya no le conocemos así, ya no le conocemos así. ¿Cuál es el Cristo según la carne? El Cristo según la carne, ¿cuál es? El que anduvo, el varón judío, al que se le reveló a Pedro. Porque ¿cómo se le reveló a Pedro? Afuera. El conocimiento que tenemos de él ya no es fuera, pues. El conocimiento que tenemos de él es ya ¿dónde? Dentro nuestro. Por eso no podemos nosotros pasar tiempo oyendo acerca del Jesús de Nazaret, porque él no fue impartido, aunque él era el Cristo encarnado, él anduvo según la carne y él no habitaba en nosotros y a él se le reveló afuera de nosotros, pero al Cristo resucitado se nos ha revelado ¿dónde? Dentro nuestro. Vamos a ir viendo eso, que es con poder y gloria, la plenitud de nosotros. Amén. Vamos a terminar esto, el verso 17. De modo que si alguno está, ¿en quién? En Cristo, no el de la carne. Está hablando del Cristo resucitado, porque dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo estamos en Cristo? En el Cristo que resucitó. Porque cada vez que te habla en Cristo que habita dentro de ti es el Cristo que ha resucitado. Amén. Pero ¿qué dice en Gálatas capítulo 1? Vayan allí. Rápido, vamos. Se me va el tiempo. Gálatas capítulo 1. Verso 15. Escuchamos esa cancioncita.
Las personas que nos ven, tenemos niños aquí en el lugar, así que ustedes no oyen, los oímos todos nosotros, pero nos reímos. Gálatas capítulo 1, el verso 15. Bueno, vamos del verso, a ver, del verso 10, a ver, porque hay algo ahí interesante en el contexto, vamos a hablar todo. Pues busco ahora, el apóstol Pablo dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Muchos nosotros, y por eso hablamos que estamos trayendo una reforma y no estamos remendando algo, sino una reforma. O sea que una reforma siempre trae contras. ¿Sabes eso, verdad? Las reformas que ha habido en la historia ha traído siempre sus contras. ¿Has escuchado la reforma de Martín Lutero? Trajo sus contras. Hubo gente que iba en contra de él, pero la reforma fue en base a quitar la religión, ¿no? De tantas cosas, el abuso de mucha gente, ¿no? De pagar para ser sanado o pagar para obtener algo, cuando todo fue por gracia, todo fue dado por gracia, no por obras. Entonces Martín Lutero trajo esa reforma, dando a entender de que no tenemos que pagar nosotros para ganar algo de Dios, sino que es por gracia que todo ya ha sido dado. Esa reforma que él trajo tuvo sus contras, enemigos, gente, amenazas, gente que iba en contra. Por eso decimos, nosotros no estamos enmendando algo, mejorando algo, estamos trayendo una reforma. Así que en una reforma siempre hay contras, hay críticas, hay cosas que vienen en contra. Y somos conscientes de ello. Pero es que estamos tan gobernados por el propósito eterno de Dios y el Evangelio del Cristo resucitado, que no vamos a retroceder ni desistir, como decía mi hermano Marcos, en volver atrás por agradar a los hombres. Sino que vamos a continuar. ¿Por quién agradamos? ¿A los hombres o a Dios? A Dios, no a los hombres. ¿Qué sirve, amados, que cuántas veces nosotros hayamos oído un evangelio donde que nos emocionaba y que nos íbamos de acá emocionados? Y yo como ministro contento, ustedes la sonrisa, bien, qué bien me siento, ya tengo paz, emocionado, te ibas de acá. Y yo me sienta bien por agradarles a ustedes. Pero qué diferente es cuando ustedes se van de aquí edificados, con entendimiento, con el entendimiento renovado cada vez más. Con mayor entendimiento, se van entendidos. Yo pensé que era así, pero ahora veo la palabra, veo que en Cristo Jesús todo se me ha sido dado. Yo buscaba algo, pero ahora sé que lo tengo en Cristo. Usted se va de aquí meditando, entendido. Tal vez algunos le van así como un poco, no asimilando algunas cosas, pero he de agradar a Dios, no a los hombres, en cuanto al mensaje. Porque el mensaje no es solo mensaje. Esto lo escuché y es que buenísimo es decir esto. El mensaje tiene que ver con modelaje. Porque ¿qué sirve que hay un mensaje? Pero el que predica el mensaje no tiene el modelo, la imagen, no se manifiesta en él la imagen del Hijo que está en él. Tu religión. Yo puedo hablar y decir que Cristo es nosotros, y llego a casa y me peleo con mi esposa, me peleo con los hijos, me peleo con todo, el vecino lo odio, no lo quiero ver en pintura, a mi otro vecino no le quiero hablar nada, no me interesa. Eso es mensaje nada más. Pero el mensaje que tenemos produce modelaje en nosotros. Interesante. Por eso Pablo dice, pues, ¿qué busco ahora? Dice, ¿el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. De Cristo. Tremendo. No en el sentido de naturaleza siervo, sino en el sentido de su servicio. Amén. Porque somos hijos de Dios. Mucha gente confunde eso. Siervo, ya ves, somos siervos. No eres siervo, eres hijo. ¿Qué sirves? ¿Eres un hijo? ¿Qué sirves? ¿Cuántos servimos? Amén. Pues somos hijos. Naturaleza. Hijos.
Amén. Engendrados en Cristo. Ahora, mas os hago saber, dice, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, dice, no es según qué, según qué, según qué, según hombre, según la carne. No es, mi evangelio anunciado no es según hombre, según la carne. Y Jesús, el evangelio de Jesús Nazareno, ¿qué era? ¿Según qué? ¿Según qué? Según la carne. Qué tremendo. Sigamos, dice, pues yo ni lo recibí, porque el tiempo sigue avanzando. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí del hombre. A algunos, sino por revelación de Jesús Cristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. ¿En qué? En el judaísmo. Que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. ¿A quién perseguía? A la iglesia de Dios. ¿Que perseguía el templo? ¿A quién se refiere a la iglesia de Dios? A nosotros. Ya no. Vamos a la iglesia, ya no. La iglesia eres tú. Donde tú estás, ahí hay iglesia. Somos la iglesia del Señor. Amén. Es un lugar donde que nos reunimos, nos congregamos para oír. Pero la iglesia eres tú. Dice, y la asolaba, el verso 14, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, y aquí vamos a avanzar un poco más aquí, y ahí ya vamos a ir terminando. Dice, revelar a quién, a su Hijo, fuera o en mí. ¿Dónde? En mí. Para que yo le predicase a los gentiles. Mira que el varón judío no fue predicado a los gentiles, fue predicado el Hijo, el que resucitó de los muertos. Porque ¿en qué les favorecía Jesús de Nazaret a los gentiles? ¿En qué? Si él no salió de Israel. Los gentiles, algunos, al final, cuando vinieron a preguntar por Jesús, dijo, es la hora de que el Hijo del Hombre sea entregado, dijo Jesús. Pero todos los que fueron suplidos en su necesidad fueron los judíos y los israelitas. Jesús no salía de Israel. El varón judío. Él quedaba ahí. ¿En qué podía favorecer a los gentiles que estaban afuera? Nada, no podía salir. A no ser que él resucite entre los muertos. Y ahora él es impartido a los judíos o a toda la tierra, a todos los hombres, a todos los hombres. Por eso el evangelio de Cristo, del reino, es para toda criatura. Fíjense que Pedro no había entendido esto, porque en Hechos 2, 1, 2 dice que cuando él evangelizaba, cuando él empezó a predicar, dice que él decía, habían ahí mucha gente de diferentes naciones, estaban ahí los de diferentes lugares, los persas, amonitas, estaban de diferentes naciones ahí, y Pedro dice, varones judíos. Su predicación de Pedro siempre estaba basada a los judíos. Pedro no entendía que esta predicación del Cristo resucitado, con gloria y poder, era para todos. Él seguía hablándole a los judíos. Por eso en el capítulo 10 de Hechos, dice que Pedro fue enviado a la casa de un centurión que era gentil romano, que entró ahí para predicar el evangelio. Pero antes de eso Dios le muestra un lienzo, una visión donde que cae el lienzo, un manto, y ahí ve muchos animales de diferentes tipos, reptiles, y ve de diferentes tipos, de diferentes formas, ve la visión que tiene Pedro. Y Dios le dice, Pedro, mata y come. Y Pedro dice, no, Señor, lo que es impuro no voy a comer. Interesante que Pedro se le desafiante a la voz de Dios, ¿no? Si Dios le hablara a usted le diría, no, Señor. Usted le diría eso.
Usted tiene una visión que cae de todo y le muestra una revelación, Dios, una visión, y usted dice, no, no, Señor, usted se revelaría ante la voz de Dios. Pero Pedro sí, fíjese. Pedro sí, se le reveló y dijo, no, Señor, lo impuro no voy a comer. Y Dios le responde, lo que yo he purificado no le llames tú impuro. Está hablando de hablarle el evangelio a todos, y no solamente a los judíos. Pedro seguía pensando que el evangelio del reino de Cristo Jesús era solo para los judíos. Él pensaba que solamente era para la nación. Por eso vemos más adelante que este evangelio era para todas las gentes, para todas las personas, para todos. Por eso no se le reveló. Como a Pablo, dice, a Dios le plació revelar a su Hijo en mí. Una vez más, dice ahí, vamos a ir terminando ya. El verso 16, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne sana. Se le reveló a Pablo. Es interesante cómo muchas personas quieren conocer al Cristo resucitado. No pueden conocerle por medio de la información, sino por medio de la revelación. Al Cristo resucitado lo conocemos por medio de la revelación en Jesús. Pero a Jesús Nazareno, el varón judío al que anduvo, a él tú lo puedes conocer por medio de estudios. ¿Sí? Si tú lees, de por sí hay mucha gente que sabe, tiene estudios. Puedes pasar tiempo buscando, siendo un gran estudiante en la escritura, y vas a poder conocer a Jesús de Nazaret. De por sí incluso hay te va a encontrar en Netflix y en otros lugares acerca de cómo anduvo los pasos de Jesús, se llamaba una serie, en YouTube lo van a encontrar, desde el Jesús Nazareno. Pero el Cristo resucitado, el que habita en ellos, nada. Porque al Cristo que resucitó entre los muertos, al que es según el Espíritu de Santidad, se le conoce por la revelación que tenemos. Porque Él, ¿dónde está? Por eso en Efesios dice que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento, alumbrando. ¿Pueden ver esto, amados? Voy a terminar acá. Que diga 2 Corintios también, pero ¿pueden ver esto? Efesios capítulo 2, rápidamente, rápido mi hermano, ya terminamos con esto, les aseguro que sí, hermanos. Ahora sí, no voy a levantar mi mano para decir que sí, solamente voy a decirles que sí. Efesios 1, el verso 17, miren lo que dice ahí. Ustedes van a entender por qué estamos predicando y enseñando acerca del Cristo resucitado. Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé ¿qué? Espíritu de sabiduría, y nota lo que va al lado del conocimiento, y de revelación en el conocimiento de quién. ¿Quién es? ¿Qué va a pasar? Nota. Alumbrando, ¿qué? Los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Sepamos. ¿Por qué la gente no sabe? ¿Por qué a veces la gente no sabe? Porque hay gente que no entiende acerca de lo que estamos hablando hoy en día. ¿Saben por qué? Porque la revelación en el conocimiento no está basado en el Cristo que resucitó, sino en el Jesús que amó. Por eso no saben. Siguen ignorando. Y seguirán ignorando. Porque al Cristo resucitado se nos es revelado. Pero a Jesús Nazareno no puedes estudiar
Tú puedes estudiar de Él, tú puedes tener información de Él, puedes leer libros, hay muchos libros, incluso hay universidades, decía un hombre, de cristología, pero será el Cristo encarnado en la carne, no el Cristo que resucitó entre los muertos. Hay universidades incluso que nos enseñan cristología, y tú puedes decir, pero déjeme decirle, la revelación del Cristo es el Padre que nos revela. Amén. Por eso estamos viendo mayor revelación del Cristo que habita donde Él. No sé si deba ir, ya estamos con el tiempo. En 2 Corintios, por eso le dije que no levantaba mi mano para no juzgar que sí iba a terminar. Y tampoco les voy a decir que terminó recién el intro, sino que vamos a seguir un poquito más y ya terminamos con los 10 minutos, amados. Amén. 2 Corintios 3. Segunda de Corintios, capítulo 3, ya terminamos con esta. Voy a hablar otro día acerca de esto. 2 Corintios 3, el verso 6. Vamos del verso, vamos a avanzar del verso 9, vamos a acabar ahí, del verso 9, amén. 2 Corintios 3, 9, en adelante. Dice así: porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más, digan conmigo, mucho más, una vez más, mucho más, abundará en gloria el ministerio de justificación. Miren que el ministerio de condenación tenía gloria o no. Sí tenía gloria. Tenía gloria. Pero nota lo que dice. Mucho más, dice, abundará en gloria el ministerio de qué? De justificación, que es el nuestro. Ahora dice, porque aún lo que fue glorioso, ¿tuvo gloria en el antiguo? Sí, tuvo gloria. No es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. ¿Hay mayor gloria ahora? Sí, hay mayor gloria. Lo importante es la administración que estamos llevando. No la antigua, sino la que se nos ha dado. La que dice que se le dio al apóstol Pablo diciendo, se nos ha entregado por él el apostolado, la gracia y el apostolado de predicar a las gentes el evangelio de Cristo. Nota lo que dice, sigamos, vamos a ir terminando acá. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más, ya como una vez más, mucho más glorioso será lo que permanece. Tuvo gloria lo que. Mira cómo le llama a la administración del antiguo pacto. ¿Qué dice que sucedió con ellos? Que pereció. Se acabó. Pero ¿quién es el que permanece? Mira conmigo, el Hijo. El Hijo permanece. Mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Qué es lo que permanece? El nuevo pacto, la predicación de Cristo, el Hijo. El Cristo que resucitó entre los muertos, el Hijo eterno. Mucho más glorioso. O sea que no hemos visto todavía nada. Apenas estamos raspando lo que es la administración del nuevo pacto, que es la gloria eminente de la otra gloria. O sea que vamos a ver cosas, amados, mucho más. Pero como decía el miércoles pasado, mi hermano también, Marcos, ¿cómo queremos nosotros ver mayor gloria eminente, una gloria más? ¿Cómo queremos ver en las congregaciones, en lugares donde nos reunimos,
O cuando salimos afuera a ministrar, ¿cómo queremos ver algo mayor si todavía seguimos ministrando con el antiguo pacto? Con el Cristo según la carne y no con el Cristo según declarado, el Hijo declarado según el Espíritu de Santidad que resucitó entre los muertos y habita en nosotros. Es importante traer esta reforma de manera que seamos renovados en nuestro entendimiento y podamos ministrar con la administración del nuevo. Amén. Tenemos mejor, mayor. Dice que el nuevo pacto está establecido sobre mejores promesas. Porque son promesas ya cumplidas. Nosotros decimos que es herencia. Y es mejor. ¿Y por qué es permanente? ¿Por qué está vigente? ¿Por qué dice ahí que esa gloria es permanente? Acuérdense que cada verdad está ligada a un pacto. ¿Recuerdan? Los pactos que vimos en la Escritura, desde el pacto en el Edén, cada uno de esos pactos fueron quebrantados, no porque Dios haya fallado, sino porque el hombre falló. Cada verdad que iba con cada pacto quedó atrás. Pero la verdad que trae Cristo, la verdad presente, en el momento que se establece desde su resurrección, desde que Él resucita entre los muertos, la verdad presente está ahora y es la que nos gobierna. Pero esa verdad está ligada a un pacto. ¿Cuál es ese pacto? Ese pacto tiene que estar vigente. Porque no tiene que estar basado entre el hombre y Dios, sino entre Dios mismo y el Verbo, el Hijo. Ese es el pacto eterno. Ese pacto eterno está vigente ahora. Cristo lo llevó a cabo, derramando su sangre. Por lo tanto, la verdad que va ligada con esta está vigente. Y esa verdad de la cual nosotros hablamos es la verdad presente, la cual nos gobierna a todos nosotros. La verdad presente está en el Cristo resucitado. Y esa es la gloria que esperamos. Amén. Por eso, si tú quieres ir, basarte en los pactos que pasaron, o las verdades pasadas, no hay sustento, no hay respaldo. Hay gente que todavía se basa en la verdad de la ley, pero no tiene respaldo, no tiene sustento, porque el pacto de la ley que Dios hizo con los hombres, ¿quién falló? ¿Dios o el hombre? El hombre. Entonces, ¿por qué quieres sustentar tu vida en una verdad antigua si el pacto de esa verdad pero establecemos nuestra vida en la verdad presente que es en Cristo Jesús? Esa es la sustenta del pacto eterno que está. Amén. Así que todo se alinea, amados hermanos, al propósito eterno. No está basado en que necesito esto, quiero de Dios. No, todo está en estar dentro del propósito eterno de Dios para que todo lo que te falte sea suplido. Dice la Escritura: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, no conforme a tus obras, no conforme a lo bueno que hagas o lo malo, conforme a sus riquezas en gloria. ¿De qué habla esto? En el ámbito en que tú y yo estamos. Dentro de tu reino ya está todo. Tú tomas, no enviadas. Cuando un astronauta es enviado, dice, al espacio, es desde el espacio donde dice: necesito comida. Ya todo está sufrido. Imaginen en el espacio el astronauta en la nave ahí, reportándome: Houston, aquí necesito comida, necesito más cereales, esto no tengo. Ya va a morir para que lleguen ahí. Ya se murió de hambre. Ya tiene todo: oxígeno, alimento, todo, y es especial para un astronauta, ¿sí o no? Igual nosotros, aunque estamos en la tierra, pero somos de Cristo, somos de Dios, y ya todo ha sido suplido. Lo importante es saber que estamos dentro, alinearnos al propósito eterno. Todo lo demás, todo, porque ya todo ha sido suplido dentro de él. Solamente vamos a tomar.
Amén. Vamos a